Eso es lo que llamamos progreso-desarrollo, es una extensión de un proyecto colonial que ya tiene más de 500 años, que quizás va cambiando de disfraz, pero sigue siendo el mismo ser que hay por allá adentro. La diversidad es fortaleza, sea una diversidad biológica, una diversidad social, una diversidad lingüística o cultural, pero la diversidad es una fortaleza y pensar que solo hay un método de desarrollo o progreso que sería apto para toda esta tierra tan diversa, pues es muy errónea. Cocine, Narrativas y Oficios presenta Intercambios, una serie donde los que visitan la escuela audiovisual hablan de sus quehaceres. En este episodio hablamos con Jonah Luna, polinizador del colectivo de diseño La Colmena, un grupo artístico, activista, que insiste en la creación colaborativa de imágenes sin derechos de autor, que sirven como herramientas educativas y organizativas. Pero yo no soy la que voy a contar la historia porque Jonah nos va a contar todo lo que ha pasado y todo lo que significa La Colmena. Muchas gracias, Yesenia. Sí, pues La Colmena es un grupo que inicia ya hace 26 años, en el año 2000, en Estados Unidos. Hay varias personas que han sido integrantes de La Colmena en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Colombia. Y para enfocar mucho un grupo que hace muchos oficios, nos enfocamos en crear narrativas gráficas con las comunidades que viven directamente las narrativas que estamos generando. Ok. Para adentrarnos en esta colmena, y tenemos aquí como una exposición que me encantaría que todos lo pudiésemos ver al detalle, cuadro a cuadro, cada relato, a todos los universos posibles que nos puede llevar. Me gustaría, Jonah, que nos cuentes cómo empezó, de dónde nace esta propuesta de hacer de una propuesta gráfica también una propuesta que le habla a un país que busca vías de desarrollo, que le habla a unas comunidades que desconocen sus capacidades, sus potencias, por qué son valiosas. Y cuando otros nos miran con esos ojos, ¿qué pasa cuando nosotros mismos no vemos lo valioso que somos, no? Entonces yo veo que esta propuesta gráfica reúne todo eso. ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició? Pues las gráficas de La Colmena comenzó muy lejos de una mesa de dibujo. Inicia en una protesta. En el año 99, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, hubo una cumbre de la Organización Mundial de Comercio y las 5 compañeras que iniciaron La Colmena participaron en esas movilizaciones. Ya después de las movilizaciones, hubo una reflexión colectiva que a las comunidades y los movimientos sociales les faltaba tanto herramientas de comunicación como de formación pedagógica para mejor expresarse de lo que se estaban enfrentando. Después de, digamos, muchas lluvias de ideas y muchos espacios, se decidió que la gráfica narrativa iba a ser el medio que se usaba para comunicar estas ideas. De una estética muy artística, pero siempre con un enfoque que es una herramienta pedagógica que se basa en lo gráfico por un tema de accesibilidad, ya que el hecho estamos leyendo imágenes y no palabras escritas, pues lo abre a una audiencia mucho más amplia. No importa qué idioma una persona habla, qué nivel de formación pueden tener, o incluso si no saben leer y escribir la palabra escrita, pueden por lo menos interpretar estas imágenes. Entonces, en gran parte nace de eso, nace que las mismas comunidades son los y las héroes que están buscando. Nadie tiene que venir de afuera para resolverle las cosas y es más bien mirar hacia atrás, mirar hacia adentro qué herramientas tenemos y cómo podemos enfrentar y resolver muchos de estos desafíos. Me gustaría que nos enfocáramos en alguna de las escenas que propone Mesoamérica Resiste. Yo estuve Ujú. mirando la página y vi que estaba dividido por escenas y que cada escena era una historia de un pueblo, tenía un dolor, tenía un relato, tenía también unas búsquedas y dejaba abiertas también unas preguntas. De todas las escenas que yo sé que ustedes van a tener la oportunidad de buscar porque la colmena les va a quedar sonando en su mente, ¿cuál de estas escenas podríamos enfocarnos para conversar? Creo que una escena que me gusta en particular, que la voy a señalar acá, es la escena de la fiesta, pero la fiesta como acto de rebeldía. Muchas veces con lo que vivimos en nuestros territorios, la violencia, el despojo, es muy fácil encerrarnos en el individualismo y pues la depresión y la tristeza. Pero la capacidad de comunidades de mantenerse unidas y tener ese tejido social y hasta, digamos, una especie de resiliencia ante tanto destrucción que se les pone, la fiesta se vuelve un acto de rebeldía.
Y lo vemos en muchos territorios, en muchas partes. En nuestra fiesta es una fiesta intergeneracional, donde hay abuelos y abuelos que relatan historias de viaje, lucha y resistencia a la juventud. Hay diferentes animales con instrumentos representando los elementos de la tierra. También hay ancestros, sabiendo que hay personas que ya no están en este plano físico con nosotros, pero siguen siendo parte de nuestros procesos y nuestra cotidianidad. Y como también hablamos de la muerte, pues también hay escenas de vida y vida en proceso de crearse en esa fiesta también. Hay otra sensación que sentí como al analizar estos relatos y estas pequeñas escenas, y era un poco como cómo pasar un hecho violento, un hecho que generó como de alguna forma un trauma, a una metáfora de reconciliación, de catarsis, donde puedo Ujú. tomar todos estos elementos que en algún momento generaron de alguna forma mucho dolor y una cicatriz profunda, cómo tomar todos estos hechos y volverlos metafóricos y cómo hicieron para que la comunidad hiciera parte de ese proceso. Muchas veces cuando llegamos a comunidades, lo que hemos encontrado es que por la desconexión y desconocimiento de lo que ocurre en otros territorios, hay muchas comunidades que creen que la mina que les llegó es la primera mina que le ha llegado a una comunidad, o que la represa que les llegó nunca jamás antes había vivido una comunidad de eso. Cuando tristemente sabemos que eso no es la realidad del mundo. Muchas comunidades se han tenido que enfrentar con estos proyectos mal llamados desarrollo. Y lo que hemos visto es que muchas veces por esa falta de interacción y conocimiento de otros procesos, muchas comunidades no valoran el hecho que aún viven en su territorio, que siguen presentes en sus territorios, que siguen organizados, que quizás han sobrevivido atropellos, quizás han sobrevivido muchos actos de violencia, pero el hecho que siguen vivos, siguen muchas veces o en su territorio o reorganizados en otros territorios, eso habla mucho de lo que esas personas han logrado. Entonces, muchas veces el ejercicio nuestro es no solamente como transformar estos hechos violentos o algo que como genera inspiración, pero es también hacer las personas caer en cuenta que hay que mantenerse. Estamos en estos procesos que van a mucho, mucho largo plazo y quizás en el inmediato no vemos los cambios que queremos y sentimos que nada se está dando, pero muchas veces estos procesos van a dar frutos quizás para otra generación o varios años después. Entonces es la constancia de mantener los procesos que ya han llevado por mucho tiempo. Y aquí con esto que nos comentas, pienso mucho en este territorio que hoy visitas, Belén de los Andaquíes, acá en el Caquetá, y me hago la pregunta de cómo poder transformar un poco la mirada. eh, Cuando nos han vendido y nos han dado como unas líneas que homogenizan el desarrollo, Ujú, donde nos dicen que vamos a estar mejor si tenemos vías más lisas, o vamos a estar mejor donde todos estemos conectados con las vías. Hay como una especie de pedido como que se ha acumulado en la historia, ¿no? De ujú, todo lo que estamos atrasados frente a otros, ¿no? Porque otros nos miran con atraso. Nosotros ujú, podríamos tomar ese atraso como una ventaja, ¿no? De yo ya pude ver ustedes para dónde van, como que tal vez ujú. esa vía que me muestras no es tan llamativa. Pero ¿cómo cambiar o cómo alimentar un poco esa mirada de toda la gente que piensa que necesitamos ese desarrollo? O de pronto que Ujú. lleguen estos megaproyectos con sus ideas de capital. Creo que eso es lo que llamamos progreso-desarrollo, es una extensión de un proyecto colonial que ya tiene más de 500 años, que quizás va cambiando de disfraz, pero sigue siendo el mismo ser que hay por allá adentro. Y sí, cuando nos llegaron allá al Huila en el 2008 con la represa al Quimbo, pintaron muchas imágenes muy bonitas de desarrollo, de progreso, de avance económico, de eso. Y ya después de un tiempo, incluso antes que terminaron la represa, quedó muy obvio que esas ilusiones muy bonitas no iban a ser la realidad. Entonces también hay un ejercicio de hacer otras comunidades saber, ay, es que te están llegando con una mina y están diciendo que va a ser todo maravilloso. ¿Has escuchado del Cerrejón? ¿Has escuchado de Santurbán? Esto es lo que ellos han vivido ahí. Entonces, de una u otra manera, es el conocer las experiencias de los demás que permitan a las personas darse cuenta que esa ruta de supuesto progreso y desarrollo puede parecerse muy atractivo,
pero muchas veces termina siendo algo muy diferente de lo que han querido pintar. También quisiera recalcar mucho que como colectiva, y que se ve un poco pues obvio con la cantidad de especies, es que nosotros siempre nos respaldamos que la diversidad es fortaleza. Sea una diversidad biológica, una diversidad social, una diversidad lingüística o cultural, pero la diversidad es una fortaleza y pensar que solo hay un método de desarrollo o progreso que sería apto para toda esta tierra tan diversa, pues es muy errónea. Entonces es también ver que quizás lo que funciona en otras partes no necesariamente es lo más compatible para este territorio. Tal cual, porque como estos ideales de desarrollo no han respetado la vocación de los suelos, la vocación Ujú, del clima, la vocación de la misma gente, ¿no? Como cuando le dices a una persona que vive en una temperatura, con una cultura que ahora debe ser de otra forma, ¿no? ujú. Debe copiar como unos modelos. ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese mensaje como a la participación comunal, a los colectivos, a las otras colmenas que existen y que estamos tratando de conectarnos? Porque yo creo que esa es una como de las trampas de estos procesos, ¿no? Separarnos, Ujú, sentir que estamos solos luchando por unos sueños individuales, pero no es verdad, ¿verdad? ujú. De hecho, acá nos encontramos Totalmente. en Y este ahí momento. sí es donde nos gusta jugar mucho con lo metafórico también, ¿no? Es decir, nos hablamos de la polinización, pero no es la polinización necesariamente de la definición biológica exacta, pero es la polinización como acto de intercambio, intercambio de conocimiento, de experiencias, de caminados de vida. Y esa es la invitación, que nos sigamos conociendo. Muchas veces nos enfrentamos con un desafío que no sabemos cómo superar. Puede ser que la comunidad al otro lado de la montaña le tocó hace 3 años y ya lo superaron hace 3 años. Pero si no nos conozcamos, si no compartimos, si no intercambiamos nuestras experiencias, ¿cómo vamos a saber? Entonces es también como recordarnos que mucho lo que hemos vivido no es la primera y no es la segunda vez que esto ocurre en el mundo. Como dicen por ahí, yo ya vi esta película. Entonces es importante tener esos intercambios, esa polonización de experiencias para enriquecernos un poco más y también ser un poco más fortalecidos y alegres en este proceso, que es muy fácil deprimirnos y sentir que no hay esperanza. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los proyectos, los procesos que vienen ahora con la colmena? Pues mira, la colmena inició hace 26 años y mucho ha cambiado en esos 26 años. Ya como tal, no hacemos tantas gráficas. No porque no nos gusta, no nos porque nos parece importante, pero hemos ido creyendo mucho en la autenticidad de narrativa y que las voces de las personas que viven las experiencias en carne y hueso deberían ser la voz que llevan esas narrativas. Entonces, más allá de hacer nuevas obras, nos interesa articularnos con grupos de personas que tienen múltiples capacidades y disciplinas que buscan quizás este medio de poder comunicar algo que están viviendo para hablar de lo que están hablando. Hemos podido acompañar procesos de la lucha por los derechos reproductivos, procesos en contra del fracking. Se han hecho gráficas de esos procesos, no son de la firma del colectivo y diseño La Colmena, pero digamos tuvimos un acompañamiento, una asesoría que permitió que otras personas se apropiaran de esta metodología y lo usaran de la manera más útil a su comunidad y territorio. Muy bien. Eh, por ahí decíamos que uno siempre se siente inspirado por alguien, ¿no? Ujú. Como que el camino se va llenando de todas esas personas que te inspiran y te van llenando de ideas. ¿Cómo llegas a la colmena? ¿Qué te inspiró? Yo, pues hace muchos años ya, el año 2001, si no me equivoco, pues yo aún vivía en Estados Unidos. Fui criado allá, nací y criado yo como migrante de madre y padre de Sudamérica. Y siempre ese contexto de pertenecer porque no perteneces siempre es algo que se recalcó. Yo de muy joven estaba involucrado en activismo, en lucha social, y por la historia que Estados Unidos tiene de militarmente intervenir en países de Latinoamérica de maneras muy violentas, de maneras en contra la agencia de las personas en ese territorio, pues yo iba a estas movilizaciones. Y en una de esas movilizaciones vi el lanzamiento de la obra de Plan Colombia. Y había otro compañero del colectivo que trabajó en esa obra. Y en muchos de estos espacios en Estados Unidos, los latinos somos pocos.
no éramos tantos hace más de 20 años. Entonces, poder conocer otro hijo de migrantes colombianos que encontró una manera de expresarse y aportar a los movimientos sociales de su país de origen, aunque ya no vivía ahí, me inspiró totalmente y decidí que yo quería y tenía que ser parte de este proceso. Y al año y medio, casi 2 años después, iniciamos la investigación de Mesoamérica Resiste. Increíble. Hay algo que me trae mucho con tus palabras y es la narrativa y los relatos, ¿no? Ujú, Porque a partir de esto que nos contamos los unos a los otros, pues nos hace tomar unos caminos inesperados, inhóspitos, ¿no? ujú. Em, y en todo esto de la construcción de narrativas y relatos, me gustaría que estos países latinoamericanos la pudiésemos un poco tener más clara, ¿no? Digamos que compramos otras narrativas, compramos relatos Ujú. y no hemos tenido esa capacidad de que hacer de que nuestros propios relatos sean unos relatos aceptados, sean unos relatos acogidos, a pesar de que son también nuestros, ¿no? Ujú. Entonces, pensando en esto de las narrativas, qué cine nos recomiendas que nos pueda inspirar a pensarnos como colmena y a pensarnos esto de la transformación? Uy, qué pregunta. ¿Qué cine, qué cine? ¿Alguna Hay dos película que películas, hay recuerdes? dos que se me ocurren. Una es súper vieja y es documental, pero uno lo ve y no se da cuenta que es documental. Y es la batalla de Argelia. Argelia, que fue colonia francesa en el norte de África, y cuando estuvo en su movimiento independista, grabaron mucho lo que estaba pasando ahí. Entonces la batalla de Argelia no es solamente un relato histórico, no solamente es un documental, pero también es una manifestación de la autodeterminación del pueblo argelino ante esa relación colonial con, con los franceses. Y bueno, para venir un poco más cercano en tiempo y geografía donde estamos acá, aunque no es una película colombiana, me gusta mucho El botón de nácar de Patricio Guzmán de Chile, aunque es parte de una trilogía y hay otras dos películas que hay que ver para entender todo el relato. Creo que la manera que él relata la experiencia chilena con la dictadura, con la violencia, la intervención estadounidense y las relaciones que los chilenos tienen con el agua y con otros elementos de su territorio, lo hace de una manera muy hermosa, pero también muy respetuosa, muy aterrizado en el contexto. Es obviamente alguien de esa comunidad, de ese pueblo que vivió eso y no está relatando una narrativa ajena. Entonces en eso también valoro mucho la manera que pues, esa película se realizó y cómo cuenta esas historias. Y para niños y niñas, por ahí Pensar, alguna. por ahí. Uy, 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 uy. Estoy quedando corto y seguro se me va a Seguro, recordar seguro. después. Seguro, seguro. Bueno, yo quisiera cerrar esta entrevista con más que con una pregunta, con una reflexión conjunta, que me gustaría que partiéramos de esa reflexión conjunta a partir del análisis de las fronteras. Ok. Porque cuando hablamos de las fronteras y cuando nos pensamos las fronteras, empezamos a tener como unos permisos, ¿verdad? Como unos permisos de cómo me voy a organizar, cómo se organiza el territorio a partir de su frontera, a partir de Ujú, sus recursos. Con estos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo que estas fronteras son manejables, ¿no? Son ujú. estratégicas, ¿verdad? Pero hay una cosa y es que el agua no tiene fronteras. Y es algo que nos ha costado mucho entender. Ujú. De lo que le afecta al Caquetá, le afecta al centro del país, de lo que le afecta al uno, le va a afectar al otro. ¿Cómo empezar a construirnos desde esa eliminación de esa frontera que nos divide territorialmente y que nos impide vernos como iguales? Creo que esta idea de fronteras también mucho es, es reliquia de la colonización, porque básicamente eran unos poderes ajenos diciendo los recursos de este lado de la línea son mías, y en esa época cuerpos humanos incluían como recursos, y los que están de este lado de la línea, pues es de otro. Muchas veces no eran personas que ni vivían en esos territorios, a veces nunca los habían visitado, como pasó muchas veces con los poderes coloniales de Europa. Pero como dices, esas fronteras fueron construidas por humanas, y en este caso humanos que ni conocen ni son propiamente estos territorios.
Creo que lo que explorábamos un poco antes con la biogeografía y cómo la geografía y los ecosistemas y la diversidad biológica se manifiesta en un territorio es, es mucho más relevante de pensar de quizás una montaña que no permite ciertas especies de existir de un lado al otro. Eso sí es una frontera real, no una frontera para humanos no poder explorar, pero una frontera que uno tiene que saber que en cada territorio, cada ecosistema, cada piso térmico, hay otros códigos, hay otros manejos, hay otras maneras de respetar las comunidades y los territorios. Entonces, creo que tenemos que desafiar esa idea de frontera, volver a tener esa curiosidad de explorar, a conocer las personas diferentes, pero también siempre desde un lugar de respeto y entender que uno es visitante en esos territorios. Uno no llega a imponer, uno llega a conocer con mucho respeto. Y para responder la pregunta previa, yo diría que de las favoritas que yo tengo, que dirían muy típico de una persona que trabaja para el medio ambiente, pero La princesa Mononoke de Estudio Ghibli para mí, y casi todas las películas de Ghibli para mí tienen muy buenos mensajes y narrativas para la niñez mundial que rompen mucho con las narrativas hegemónicas también. Bueno, pues ese ciclo es el que nos espera aquí en la Escuela Audiovisual en los próximos jueves de Si no nos llueve, cine si no nos llueve. Tú sabes que Ujú, si llueve pues se pone complejo el sonido, ujú, pero si no nos llueve vamos a completar ese ciclo de las películas del estudio Gilby porque sí, evidentemente tienen unos mensajes muy justos con la naturaleza y que pueden usar todo esto de la metáfora, del no creernos la única especie del planeta, ¿no? Todo ujú, tan antropocéntrico, nuestro pensamiento, ujú. nuestro actuar. Bueno, Jonah, ¿con qué te vas de Belén de los Andaquíes? Con muchas ganas de volver, sinceramente. Pues claro, el repertorio de la escuela audiovisual pues ha llegado a muchos otros territorios, allá en el Huila pues también, y siempre ha sido como una curiosidad mía de poder conocer, compartir. Allá también en La Jagua con la represa El Quimbo tuvimos procesos de realización audiovisual, y pues para mí es un placer poder venir acá y hacer una polinización cruzada con ustedes. Bueno, ya estamos polinizados, polinizados, polinizados. Bueno, muchas gracias Muchas por gracias. este episodio de podcast Cocine, Oficios y Narrativas. Este podcast fue grabado y producido en los estudios Cocine de la Escuela Audiovisual. Invitado, Jonah Luna, polinizador de La Colmena. Moderadora, Yesenia Cárdenas Hernández. Operadora de audio y video, Caroline Guzmán. Coordinador, Jesús Gómez Giovanetti. Productor ejecutivo, Alirio González.